contar una anécdota que surgió aquí en el Villa Javier. ¿Cómo les parece que mi esposo y yo tenemos una empresa de ingeniería? Y resulta que una vez viajamos a Boyacá. Nosotros nos fuimos para Boyacá y un amigo nuestro, el gerente de una compañía, me hizo una promesa. A mí me encantan las ovejas, amo las ovejas. Si ustedes van a mi casa van a encontrar una colección de ovejas, si van a mi oficina van a encontrar ovejas, si van al baño de mi casa van a encontrar una oveja, hay ovejas por todos lados. Y las personas me preguntan, ¿pero por qué les gustan tanto las ovejas? Y yo les dije, les voy a contar por qué me gustan las ovejas. Pero la historia de mi gusto por las ovejas inicia precisamente con una conversación con nuestro amigo que se llama Adán. Y yo le dije, Adán, yo quiero una oveja, y era de Boyacá. Y mi casa, pues es una casa de estas del Villa Javier, pero esa está recortada, la mía tiene su patio. Yo puedo tener una oveja en mi casa, ¿por qué no? Sí, hoy en día tengo un Bernet de la montaña. ¿Diferencia entre un Bernet y una oveja? Ninguna. Hacen la misma cantidad de popó. Así que mi amigo Adán dijo, listo, te voy a regalar una oveja. Me llama y me dice, tenemos lista la oveja para que tú vengas por ella. Pero yo no podía ir, iba mi señor esposo que está aquí sentado adelante. Así que Guillermo se fue con la tarea de traer la oveja que me había regalado Adán. Se fue Guillermo para Boyacá y llegó como a la 1 de la mañana. Mi mamá y yo, mi casa tiene un balcón, todavía existe, mi mami y mi prima viven en mi casa. Y mi mamá y yo éramos paradas en el balcón esperando la oveja. Yo tenía tanta emoción, todo el día estuve extremadamente feliz de saber que llegaba la oveja a mi casa. Llega mi esposo y se baja del carro y dice, ahí está la oveja, se metió por debajo de la silla del conductor. Así que yo bajo corriendo a tratar de sacar la oveja y yo no podía, la oveja estaba metida y yo no tenía fuerza para sacarla. Así que yo llamé a la persona más fuerte de mi casa. La persona que tiene más fuerza en mi casa, la persona que cuando barre levanta como los Mister Increíbles, ¿los han visto? Así yo llamé a la persona más fuerte de mi casa. A ver si ustedes son capaces de detectar quién es la persona más fuerte de mi casa. No, mi mamá. Llamé a mi mamá, que es la persona más fuerte de mi casa. Y mi mamá vino y sacó la oveja. Y me dice, oiga, hay un problema con esta oveja. La primera es que tiene cola. Está oscuro. Y mi mamá era con la oveja así. ¿Por qué tiene cola? La segunda tiene unas orejas paradas. Esta oveja está muy rara. Resulta que mi señor esposo aquí sentado determinó no traer la oveja. Paró en el camino y compró un pastor alemán. Y me cambió la oveja por un perro. Ese perrito se llamó Renato. Mi prima le decía Renato Carepato. El problema era que Renato no era una oveja. El problema era que Renato era un perro. Y yo quería una oveja. Y esta anécdota las traigo a ustedes esta mañana. Porque quizás ustedes han escuchado que hay un hombre en la Biblia que tiene el corazón conforme a Dios. ¿Cierto que han escuchado esa historia? Ese hombre es David. Y David tiene un salmo que si yo pregunto ¿quiénes han leído ese salmo? Ustedes me van a levantar la mano, estoy más que segura. A ver, vamos a ver, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Quién ha leído el Salmo 23? Ah, ¿verdad? Yo me lo sé en las dos versiones, ¿sí? Hoy no se los voy a traer en la versión Reina Valera, se los voy a traer en la versión
Nueva Traducción Viviente. Perdóneme, me lo sé en la versión Reina Valera. ¿Alguien quiere repetir el primer versículo? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, creo que todos los que estamos aquí quisiéramos tener el corazón de David y que un día Dios diga de nosotros que nosotros tenemos un corazón conforme a Él. Pero para nosotros poder tener un corazón conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que dejar de ser como mi perro Renato y convertirnos en ovejas. Porque Dios está esperando el corazón de una oveja, porque Él es el buen pastor. Por eso el Salmo 23 inicia diciendo: Jehová es mi pastor. David conocía perfectamente el oficio de pastor, porque él antes de ser rey fue pastor. Así que conocía muy bien cada particularidad de lo que era ser un pastor, pero sobre todo conocía cada particularidad de lo que era ser una oveja. Y mi propósito en esta mañana, mi objetivo en esta mañana es que tú quieras ser una oveja, que tú salgas de aquí diciendo: yo quiero ser una oveja. Si tú le preguntas a los discípulos Kids y a mi grupo de conexión, ellos te van a decir: yo soy una oveja. Y luego tú vas a entender por qué a mí me encantan las ovejas y tengo ovejas por todo lado. Amén. Vamos a iniciar entonces con el maravilloso y hermoso Salmo 23. Biblia, vamos a ir al versículo 1 y 2. El Señor es mi pastor. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Y quiero decirte en esta mañana 3 características de las ovejas. La primera característica de las ovejas, que quizás tú no sabes, es que las ovejas son torpes. Las ovejas tienen muchísima, pero muchísima dificultad para encontrar pasto y agua. Las ovejas, para alimentarse, dependen de su pastor. Y allí es muy importante entender que a nosotros, los que hemos dicho que Jesús es nuestro pastor, ¿tú lo has dicho? Tenemos problemas como las ovejas. También muchísimas veces nos cuesta, somos torpes. ¿Cuántos son torpes? Yo soy retorpe, ¿sí? Nos cuesta dificultad encontrar la provisión. Pero es que ese no es el verdadero problema del corazón de la oveja. El verdadero problema del corazón de la oveja es que nosotros tenemos un problema para confiar. La confianza es el único regalo que espera Dios de ti. ¿Lo crees? Porque la confianza es fe, ¿sí? Y dice la palabra que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios espera que tú confíes en Él. Pero ¿cuántos de ustedes en esta semana han sentido angustia por su provisión? A veces abrimos la alacena, ¿verdad? Abrimos la cocina y decimos: oh. O viene el cumplimiento del pago del arriendo o de la matrícula de los niños. Imagínense nosotros que tuvimos 4 hijos. Y entonces viene la incertidumbre, la angustia y el desespero, y empiezas a meditar, pero a meditar al contrario, porque meditar es todo el tiempo estar pensando en lo mismo. Y entonces tú empiezas a meditar: ¿cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a pagar la cuota? ¿Cómo voy a pagar lo de los niños? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y empezamos así, ¿verdad que sí? Y entonces ahí es donde
Jesús nos dice, yo soy tu buen pastor. El buen pastor lleva a sus ovejas. ¿A qué las lleva? ¿Qué dice ahí el versículo número 2? A verdes pastos y a aguas tranquilas, a aguas limpias, a aguas donde la oveja puede ir y alimentarse. Él te va a llevar al lugar donde tú puedas adquirir o tener la provisión. Pero tú tienes que ser una oveja que tienes que creer en la capacidad de Dios para darte esa provisión. Porque ahí es donde radica el problema. Creemos, cada vez que empezamos a tener tanta angustia, creemos que Dios no tiene la capacidad para darle provisión a nuestras vidas. Un día le decía yo a Milenita, que es mi copastora en la iglesia, estaba muy preocupada porque su hija estaba en 11, pero no se había graduado. Estaba muy preocupada por la universidad de su hija y decía, ¿cómo la vamos a pagar? Somos pastores, vivimos de ofrenda. Y yo le dije, Jesús es el buen pastor. Si tiene que mandar una maleta de dinero y te la va a tocar en la puerta, lo hará. Porque Él conduce a sus ovejas a pastos buenos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Confiar. Digan, la palabra que Dios quiere escuchar de nosotros hoy es confiar. Yo voy a confiar en mi buen pastor. ¿De dónde va a venir la provisión? De mi buen pastor. Porque Jesús también dijo en Mateo que mi Padre sabe de qué tienes necesidad. Y que aquellos que se preocupan, ¿por qué comerán? ¿Por qué vestirán? ¿Por qué beberán? Aquellos que se preocupan simplemente están viviendo como los incrédulos. Porque aquellos que creen saben que el Padre sabe de que tienes necesidad. El Padre sabe que tienes que pagar el arriendo. El Padre sabe que tienes que comer, que tienes que vestir, que tienes que llevar a los niños al colegio. El Padre lo sabe. Y cuando empezamos a hacernos mayores, empezamos con incertidumbre, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer de mí? Y cuando nos quedamos viudos o viudas o separados, empieza toda la incertidumbre. Hoy el buen pastor te dice, tú tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no lo repites conmigo? Repitámoslo juntos. Vamos a repetir ese primer versículo del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Dígalo con fuerza, tengo todo lo que necesito. Vuélvalo a repetir hasta que usted se lo crea. Tengo todo lo que necesito. ¿Sabe qué? Dígale también al que tiene al lado, tú tienes todo lo que necesitas. Así que fuera miedo. Y que entre la confianza en nuestro Dios, porque nuestro Dios nos va a asegurar la provisión. Amén. Lo segundo que tienen las ovejas está en los versículos que siguen, que es el versículo 3. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Las ovejas tienen otro problema, y es que las ovejas se extravían fácilmente en territorios que ellos no conocen. Por eso en Oriente el pastor siempre va delante de las ovejas para poder descubrir por dónde las debe conducir, para que las ovejas vayan por el mejor sendero y las ovejas no son cabras. Ojo. ¿Y por qué le digo que las ovejas no son cabras? Si vuelvo y me bajo, es que está muy alto. Y yo allá en mi iglesia, la tarifa es altísima. Las ovejas no son cabras. Las cabras, ellas andan por todo lado. Las han visto, por eso les dicen las cabras locas. Ellas pueden con sus pezuñitas montarse por todo lado. Las ovejas no. Las ovejas tienden a perderse fácilmente, a extraviarse fácilmente. Y no solamente se extravían fácilmente porque no tienen sentido de orientación y son cortas de vista, sino que también ellas se pueden perder, se pueden salir del camino,
se pueden ir a un abismo y les puede pasar de todo. Así que las ovejas necesitan la conducción del pastor. Y por eso el pastor siempre va adelante de las ovejas. Para tener el corazón de una oveja ya aprendimos la primera, que es ¿qué? Confiar. Y la segunda es seguir. Fácil, ¿verdad? La segunda es seguir al pastor. No siga su propio camino, porque le aseguro que se va a perder. Para llegar aquí nosotros colocamos el Waze. Yo coloco el Waze, la aplicación Waze, para ir a cualquier lugar. A donde sea yo pongo el Waze, así conozca el camino. Y les voy a explicar por qué para mí es importante colocar esta aplicación. Resulta que esta aplicación tiene información que yo no tengo. Yo tengo la información que sé llegar de aquí a mi casa, 2 cuadras, derecho, volteo a mano derecha y llegué. Pero resulta que el Waze tiene información que yo no poseo. El Waze es inteligencia artificial y todos los que están por ahí la van alimentando. Así que el Waze sabe, como decía la hermana, si cerraron la vía, si hay un retén policial, si hay una cámara de velocidad, si hay mucho tráfico, si está siendo peligroso, si de pronto hay una obra. El Waze tiene esa información que yo no poseo. Así que cuando yo tomo la decisión de ir en la dirección que yo creo, estoy perdiendo mucha información que sí tiene el Waze. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo sucede con nuestra vida y con Dios. Lo mismo sucede con nuestro pastor. Cuando yo tomo la determinación de ir en la dirección que yo creo es la correcta, yo tengo información escasa. Porque el que tiene la información completa de mi futuro, mi propósito y mi vida es el buen pastor. Así que cuando yo determino que voy a hacer las cosas como a mí me parezcan, como yo crea, muchas veces me salgo del camino. Y les tengo una noticia terrible. Salirse del camino es peligrosísimo. Porque al igual que las ovejas, usted también tiene un mal sentido de dirección. Porque la mayoría de las personas, el sentido de dirección que tienen es el corazón. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios acerca del corazón? ¿Les cuento? Que el corazón es engañoso. Así que cuando a usted le digan, sigue tu corazón, no haga caso a ese consejo. Es el peor consejo que le han dado en su vida. Aquellos que siguieron al corazón, por lo general, quedaron embarazadas a los 15 años y cosas así. ¿Sí o no? No le haga caso al corazón. El corazón no ha sido creado para ser seguido, sino para ser guiado. ¿Y para ser guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Por tanto, si tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, si quieres tener un corazón de oveja, lo segundo que tienes que hacer es aprender a seguir la dirección del pastor. Por donde el pastor te digas que tienes que ir, por ahí debes ir. No debes salirte de su dirección, porque cada vez que te salgas de la dirección, lo que eso te va a traer es dolor. ¿Cómo hacemos para seguir al pastor? La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que muy sencillo, re fácil seguir al pastor. Te levantas por la mañana y le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Dame tu dirección. Vas a tomar una decisión. Jesús, ¿qué dice? ¿Cómo debo tomar esta decisión? Que todo lo que yo haga, diga y sea conforme a tu dirección. Amén. Porque el corazón no fue creado para ser seguido, fue creado para ser guiado. Así que lo primero es confianza, lo segundo es aprender a seguir al pastor. No le quite los ojos al pastor. Si el pastor va por ahí, y yo no estoy hablando del pastor de la iglesia, la pastora de la iglesia, estoy hablando de Jesús. Amén. ¿Vamos bien?
Muy bien. Vamos para la tercera. Quizás esta no lo sepan. Bueno, antes de ir a la tercera. ¿Qué es lo que no nos permite seguir al pastor? Porque me lo tragué. Lo que no nos permite muchas veces seguir al pastor es nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro creer que nosotros podemos solitos, que nosotros somos capaces solos, ¿sí? Nuestra parte racional que nos dice, tú puedes solo. Pero quiero decirles que el mejor, pero siempre, el mejor lugar donde nosotros podemos estar es estar lo más cerca posible del pastor. Amén. Tercero, esta estoy segura que no se la saben. Vamos a leer lo que sigue. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Estoy segura que esto ustedes no se la saben. Pero las ovejas son el único animal, de los únicos animales del mundo que no tienen defensas. Las ovejas no tienen defensas. Las ovejas no tienen garras. Las ovejas no tienen veneno. Las ovejas no tienen púas. Las ovejas tampoco tienen para ahuyentar a sus enemigos algún color. ¿De qué color son las ovejas? ¿Sí? Los tigres pueden dar sonidos que son intimidantes, pero ¿saben el sonido de la oveja cómo se llama? Balar. ¿Y cómo hace la oveja? Me. Las ovejas no tienen ningún tipo de defensas. Son extremadamente tiernas. ¿A ustedes les gustan las ovejas? Ya les están gustando más las ovejas, ¿verdad? Son extremadamente tiernas. No tienen ningún mecanismo de defensa. Son débiles, extremadamente asustadísimas. Se asustan por todo. Necesitan a su pastor para que las defiendan. Yo también necesito a mi pastor para que me defienda, porque este mundo es muy hostil, ¿verdad? Nosotros, al igual que las ovejas, estamos expuestos a múltiples situaciones oscuras, difíciles. Todos atravesamos por momentos de peligro, de angustia, de dolor, de tristeza, de enfermedad. O levante aquí la mano al que no ha pasado por un momento de esos. Absolutamente todos. Todos hemos pasado por momentos de prueba. Todos hemos pasado por el valle oscuro de sombra y de muerte. Pero David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Y saben por qué? Porque la vara era un instrumento de autoridad. Y era, por un lado tenía un garrote. Y por el otro lado terminaba como en una U. Con el garrote, el pastor ahuyentaba las fieras y el peligro que se viniera. Y con el cayado, el pastor iba conduciendo a las ovejas. Por eso es que él dice, tu vara y tu cayado me infundan aliento. Todos necesitamos de ser protegidos, ¿verdad? Todos queremos la protección. Todos necesitamos la ayuda en el momento de angustia y de dolor. Y por eso Él es nuestro buen pastor. La mayoría de los problemas de nuestros hogares son porque nos queremos defender. Y hacemos un ring de boxeo. A mí me gusta boxear. Y hacemos un ring, de verdad, hacemos un ring de boxeo en la casa. Entonces nos levantamos en la mañana. Eso solo sucede en mi casa. Yo estoy segura que en las demás casas esto no sucede, pero en la mía sí. Mi esposo se levanta en la mañana y encuentra la loza sucia,
después que en la noche había dejado toda la cocina arreglada. Y entonces empiezan todos los mecanismos de defensa. ¿Quién ensució la loza? Es que no me tienen compasión. A mí me toca hacer todo en esta casa. Es que no ayudan. Eso solo pasa en mi casa, ¿verdad? En las demás no sucede. Y por todo nos defendemos, ¿sí o no? Y entonces empezamos a convertir nuestra casa en un ring de boxeo y Dios no quiere que eso sea nuestra casa. Él nos dice, permíteme que yo te defienda. A veces no oramos ni siquiera por esas cosas que parecen triviales, pero que pueden estar dañando nuestro hogar. Él es el buen pastor que defiende a sus ovejas. No tienes por qué tener miedo cuando vengan los momentos de oscuridad y de angustia, cuando tengas que pasar por el valle de la muerte o de la enfermedad, o de la angustia o del temor, porque tu pastor está contigo a tu lado. No es lo mismo atravesar un valle oscuro solito a atravesar un valle oscuro con todo un ejército, ¿verdad? Usted va a pasar una calle, yo tengo un hijo que es gigante, entonces yo digo, acá vengo con mi super guardaespaldas grandote. No es lo mismo que pasarlo solo, ¿verdad? Tú no vas transitando por este mundo solo. Tu pastor es tu defensa. Amén. Así que entenderlo nos ayuda también para saber que en el momento que necesitamos la protección del pastor, allí va a estar el pastor con nosotros. ¿Cómo termina el Salmo 23? El Salmo 23 termina diciendo, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. En el antiguo cercano oriente, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo. Por eso hoy nosotros comimos y bebimos en esta casa, ¿verdad? Porque el anfitrión Jesús tenía mesa para nosotros. Tenía su pan y tenía su vino, simbólico. Pero el anfitrión nos estaba diciendo que tenía un vínculo de lealtad mutua con nosotros. Los pactos en la antigüedad se concluían con una cena, con una comida. Y se acostumbraba que después de esa cena las personas se ungían con aceite. Y esa aceite significaba que esos anfitriones los protegerían a toda costa. La escena final es hermosa del Salmo 23. Dios como anfitrión, donde tú eres el invitado especial, con una copa que desborda bendiciones. Hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Quiero terminar dándote una promesa para que te lleves para tu casa. Dice Ezequiel 34:31. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor poderoso. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Y dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero el propósito de nuestro buen pastor es darnos una vida buena y abundante. Amén. Quiero pedirte que te pongas en pie.
espero que tú hoy salgas queriendo ser una oveja. ¿Quién quiere ser una oveja? ¿Quién quiere confiar en su pastor? ¿Quién quiere que su pastor hoy le vende las heridas? Levanta tus manos. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que no te importe nada ni nadie el que está al lado. Ese es un momento en el que vas a estar tú como una oveja y el pastor. Cuando mi perro Renato llegó a nuestra vida, luego se convirtió en una oveja porque era manso y humilde, bueno a pesar de que era un pastor alemán. Jesús nos recuerda cómo nosotros llegamos a este rebaño. Jesús te recuerda que quizás llegaste a su rebaño herido, cansado, destruido, agotado, perdido, enfermo, vuelto nada. Pero el pastor fue y te buscó, porque nuestro pastor es tan bueno que deja 99 ovejas por una. El pastor es capaz de dejarlo todo por ti, porque tú eres su oveja especial. Y va y te busca y te sana y te venda las heridas. Por eso hoy ven donde el buen pastor. Levanta tus manos y pregúntate qué necesitas que te ayude el buen pastor. Porque quizás en esta mañana estás enfermo. Porque quizás en esta mañana la enfermedad ha estado en tu mente. El buen pastor trae unción para todos aquellos que tienen enfermedades mentales. Hay sanidad sobre eso. Para los que han estado con depresión, con ganas incluso de abandonar la vida, el Espíritu Santo está trayendo óleo sobre la enfermedad. Él venda las heridas. Así que está vendando tu herida hoy, está sanándote. Si necesitas sanidad, permítele al Espíritu Santo que te toque ahora. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Pero también Él sabe tu necesidad de provisión, tu angustia cada mes. Él sabe tu soledad. Él sabe tu necesidad. Él es el buen pastor. Él no tiene ovejas por categorías. Tú eres su oveja preferida. Si tu necesidad es de provisión, dile: aquí está esta oveja. Díselo ahí, dile: aquí está esta ovejita. Esta ovejita está cansada, Dios. Esta ovejita ha estado cansada. Esta ovejita ha estado desorientada. Señor, mira, yo trabajo y trabajo y trabajo. Y como trabajo, el dinero se va. Hoy ven como un pastor que me va a garantizar la provisión. Coloca confianza en mi corazón. Díselo al Señor: coloca confianza en mi corazón. Que yo pueda confiar en que tú vas a proveer. Que tú eres mi provisión, mi Padre que me provee, mi Padre bueno. Y quiero orar por esas ovejitas, hombres que trabajan duro. Señor, ayúdales, trae provisión sobre ellos. Dale descanso, por favor. Ayúdalos a proveer sus casas. Es tú el pastor que les muestra los verdes campos, en el nombre de Jesús. Y también quiero orar por los que se han sentido indefensos, como aquella oveja que se perdió del camino y está en la oscuridad. Dile: Dios, regrésame a tu camino. Determino seguirte. Si te sientes en soledad y en angustia, dile: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, porque estoy determinado a seguir al pastor sin quitar los ojos de él. Bendice esta iglesia que hoy se convierte
convierte con corazones de oveja, dispuestos a seguir a su pastor. Dile: estoy dispuesto a seguirte, pastor. Jesús, tú eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Me rindo. Estoy cansado de seguir mi camino. Me rindo. Guíame, buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Cántaselo al Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Entrégale todo al Señor hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. ¿Y qué te parece si terminamos con la escena de Jesús allí contigo en los verdes prados? Allí donde hay provisión, hay paz, hay descanso y sobre todo está su amor. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por dejar las 99 ovejas por mí. Gracias, Jesús, porque yo me convertí en el objeto de tu amor. Gracias, Jesús, por ese amor. No me lo merezco, pero lo agradezco. Así que dale un aplauso a Jesús y dile: gracias. Gracias, buen pastor. Te amamos y te vamos a seguir hasta el fin de nuestros días, porque tú eres el buen pastor que merece el corazón de sus ovejas. Amén.